Caná nos unimos a cantar, familias y matrimonios juntos a orar. El Señor nos guía, su luz nos va a alumbrar. Jesús camina con nosotros sin jamás cesar. Oh Señor, en ti confiamos, nuestro Salvador. Espíritu Santo, llena siempre el corazón, y María, Madre nuestra, nos lleva a tu amor. En Caná se hizo el milagro, milagro redentor. En la mesa compartimos la vida y el pan, con fe y esperanza al mundo queremos dar. Tus palabras de amor nos enseñan a amar, unidos en familia nuestros lazos a cuidar. Oh Señor, en ti confiamos, nuestro Salvador. Espíritu Santo, llena siempre el corazón, y María, Madre nuestra, nos lleva a tu amor. En Caná se hizo el milagro, milagro redentor. Donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tu presencia nos envuelve, siempre nos responde. Jesús, eres el agua convertida en vino. En nuestro grupo eres el amor divino. Oh Señor, en ti confiamos, nuestro Salvador. Espíritu Santo, llena siempre el corazón, y María, Madre nuestra, nos lleva a tu amor. En Caná se hizo el milagro, milagro redentor. Milagro de Caná, un espacio para parejas, matrimonios y familias que transforman sus vidas y renuevan su amor con Jesús y María. Muy buenas noches, hermanos y hermanas, los saludamos con la paz del Señor. Esperemos que desde sus hogares estén recibiendo las buenas señales que vamos a transmitir ahora a partir de Radio María 97.6 FM. Agradecidos como siempre por la compañía, por estar siempre pendientes y sintonizados de nuestra señal. Lita, buenas noches, bienvenida. Gracias Brian, un gusto estar con ustedes, hermanos, en un programa más de Milagro de Caná. Este es su grupo de oración que se traslada a este set para llevarles un poquito de la palabra del Señor y que podamos aprender cada día un poquito más. Estamos con nuestro ciclo de los dones del Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan el tema anterior que nos habló de cómo muchas veces por ignorancia ponemos nuestra fe en cosas no solo erróneas, sino que son totalmente contrarias a Dios, estaba enmarcado un poco en los dones de ciencia, de entendimiento. Entonces hoy vamos a conocer un poco más sobre el don de consejo y cómo este nos sirve para orientar nuestra vida. Hemos invitado a un matrimonio maravilloso que nos va a acompañar esta noche. ¿Quiénes son ellos, Brian? Bueno, vamos a presentar ahora de manera muy breve porque después ya vamos a ir conociéndolos a profundidad. Se trata de Mauricio Parada y su esposa Karina Jordán. Bienvenidos al programa Milagro de Caná. Gracias. Un saludo, muchas gracias a ustedes. Gracias a cada una de las personas y los hermanos que nos están mirando y sintonizando en este momento. Un privilegio, ¿no?, estar acá.
Muchas gracias, querido Brian y Lita, por esta invitación. Y damos gracias a Dios por estar en este momento aquí presente. Recuerden que este programa, Milagro de Caná, es parte de este grupo del mismo nombre que todos los sábados se reúne en el Centro Carismático La Mansión. Todos los sábados a las 7 de la noche invitamos no solo a los matrimonios, sino también a que vayan en familia, porque tenemos también grupos de oración para nuestros adolescentes, para nuestros niños, para vivir una verdadera comunidad en base a la palabra del Señor, ¿no? Como nos mandan, enfocados en la pareja, en el matrimonio, en la familia. Bueno, continuando con la temática, ya mencionaba Lita más o menos de qué es lo que vamos a hablar durante esta hora que nos van a acompañar, pero como siempre también vamos a pedirle aquí a la hermana Karina que por favor nos acompañe con una oración, como también es costumbre en este programa. Así es, iniciamos con la señal que los católicos nos identifica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven fuego de lo alto, ven Paráclito, ven Intercesor, ven maravillosa tercera persona que al solo llamado pues está siempre atento a nosotros. En este momento y en este día quiero pedirte, Espíritu Santo, de que vengas ingresando y permaneciendo a este lugar a través de las ondas de la radio, a través de la sintonía de los hermanos, a través de los presentadores, a través de esta maravillosa comunidad de matrimonios, para que seas vos, Espíritu Santo, quien brille, quien hable, quien reflexione, quien dé ese mensaje y esa palabra que ya estaba dicha desde mucho tiempo atrás para llegar a cada uno de los hogares. Espíritu Santo de Dios, queremos pedirte de que te derrames en los matrimonios de nuestra Santa Cruz, de nuestro país y de quizás en algún lugar o en algún punto del mundo entero nos puedan estar viendo también. Ven Espíritu Santo, ven con la fuerza de tus dones para que nosotros podamos explorarlos y explotarlos también, mostrando siempre la buena nueva tuya. Gracias Espíritu Santo por acudir y venir siempre a nuestro llamado. Amén. 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 ¿Por qué hacemos siempre esta oración? Y de repente ustedes se preguntarán, y si ustedes recuerdan, voy a hablar desde lo personal. He crecido en un colegio católico desde el kinder y conocer la renovación carismática y esta fuerza que tiene el Espíritu Santo para mí ha sido como casi cambiar de religión, aún siguiendo la Iglesia Católica. Porque realmente cuando uno tiene conciencia o conocimiento del Espíritu Santo, la vida en la fe, la vida en el mundo, la vida en la Iglesia realmente se transforma, pero radicalmente. Pedir los dones, tener esta conciencia del auxilio de la tercera persona, nos hace mirar nuestra fe de una manera muy diferente. Y los invitamos a que ustedes hagan esa oración cada mañana. Si usted de repente desde su casa tiene el hábito de bendecir los alimentos, por ejemplo, o al iniciar el día, hacer una oración para sus hijos, su esposo, incorpore esta petición del Espíritu Santo, de su compañía, de su iluminación, y van a ver cómo cambia totalmente la manera de vivir. Bien. Antes de irnos al corte, creo que tenemos una oración más. Sí. Normalmente sabemos que para que podamos recibir esta gracia y que podamos también transmitírselas a ustedes, necesitamos estar en gracia, básicamente, ¿no? Entonces, les pedimos nos acompañen con esta oración de perdón que nos va a dirigir Mauricio, y podemos cerrar nuestros ojos para que también desde casa la podamos hacer. Muchas gracias, Lita. Vamos a hacer una oración de perdón. Como matrimonio, la oración va a ser dirigida al perdón. Padre amado, bendito, misericordioso, en este momento queremos pedirte perdón, Señor, ante ti, ante tus ojos, como matrimonio, Señor, porque por la falta de diálogo
que existe en nuestro matrimonio, por la falta de perdón, por la falta de comunicación. Padre amado, en esta noche queremos pedirte perdón por la falta de entendimiento que tenemos con nuestros hijos, Señor. En esta noche también, Padre bendito, es muy importante que nos perdone, Señor, por la falta de fe, el compromiso ante vos, Señor, porque dedicamos nuestro tiempo en muchas otras cosas y no lo dedicamos en las cosas que de verdad valen la pena, que es seguirte a ti, Señor, seguir tu camino y seguir nuestro matrimonio y llevarlo al altar y bendecido por el Señor. Perdónanos, Señor. Amén. Amén. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí, antes de irnos a nuestro primer corte musical, recordarles que además de estar a través de Radio María 96.7 FM, nos pueden seguir a través de la fanpage de Radio María Santa Cruz, así como de la fanpage de Milagro de Caná. Quédense en sintonía de Radio María, volvemos en unos minutos. Milagro de Caná, un espacio para parejas, matrimonios y familias que transforman sus vidas y renuevan su amor con Jesús y María. En esta unidad. Jesús.
por mí. Milagro de Caná, un espacio para parejas, matrimonios y familias que transforman sus vidas y renuevan su amor con Jesús y María. Estamos de retorno en su programa Milagro de Caná por Radio María 96.7 FM. Estamos aquí con esta pareja de servidores, el matrimonio Mauricio Parada y Karina Jordán, que en esta oportunidad nos van a hablar sobre un tema tan importante como es el don del consejo. ¿Cuántas veces nosotros hemos buscado a una persona para que nos dé un consejo, que nos brinde esperanza, que nos oriente? O por el otro lado también, ¿cuántas veces hemos recibido el pedido de un amigo, de un hermano, por un buen consejo? El consejo conlleva mucha responsabilidad, ¿verdad, Karina? Coméntenos un poquito por qué es importante desarrollar el don del consejo, que nos ha venido para algunos tal vez como un don, pero que otros también pueden desarrollarlo, ¿no? Porque de repente, como decía hace un principio, hay personas que pueden generar mayor confianza en algunas y buscan ese consejo de nuestra parte. Bueno, el don de consejo sabemos de que es uno de los frutos del Espíritu Santo, uno de los dones del Espíritu Santo, que todo cristiano lo tiene, lo adquiere, lo recibe al momento de nuestro bautismo, ¿no? Entonces, al momento de nuestro bautismo se abre un abanico de dones para todos los cristianos. Y justamente es el don de consejo uno de ellos, que está dentro de lo que es la rama de la inteligencia. Todo ser humano, nosotros tenemos dos facultades o capacidades, vamos a llamarlo así, que es nuestra voluntad y nuestra inteligencia, nuestro coeficiente, nuestro conocimiento. Entonces, dentro de lo que es la rama de la inteligencia estaría este don, que es el don de consejo. Y usted ahí bien lo decía, pareciera, y justo ayer lo conversábamos con Mauricio, pareciera tan sencillo. Bueno, todos tenemos don, pues, ¿no? O sea, ¿a quién no le han pedido capaz un consejo, un vecino o el hermano, quien sea, la persona que sea? Y bueno, uno está dispuesto a proveerle esta palabra, digamos, en su momento. Pero qué complicado y qué difícil, pero más que complicado, qué responsabilidad había conllevado realmente el poder entender a la luz de la palabra, realmente dar un don, un consejo, pero que venga con ese don que es el regalo que Dios nos ha dado. Y justamente, Brian, el problema que hoy por hoy nosotros atravesamos en todo su contexto general, ¿cuál es? Y es que recibimos el consejo de quien sea, por donde venga, y mucha gente, incluso sin el discernimiento y la prudencia necesaria, lo toma y lo hace, ¿no? Entonces, como yo, bueno, recibí este consejo de usted que es un amigo o usted que ya pasó por esto, entonces yo lo replico. Y hay veces, por supuesto, son consejos que nos llevan a catástrofes o a ruinas que no han venido con esa línea o con ese discernimiento necesario. Y ayer también lo conversábamos con Mauricio y me decía él, ahora es tan fácil, por ejemplo, no sé, divorciarte, ¿por qué lo aguantás? Vos ganas bien, vos sos bonita, vos podés, no sé, tener muchas cosas más grandes sin él, no tengas hijos, los hijos son una carga, en fin, un sinnúmero de palabras que van entrando a nuestra mente, de nuestro grupo de amigos, incluso hasta de nuestra familia, ¿no es cierto? Donde nosotros vamos enlineándonos en ese tipo de consejos.
Y no nos damos cuenta de que estas personas, si bien no lo hacen quizás con mala intención o queriendo un mal para nosotros, pero es su estilo de vida, ¿no? Es su forma de vivir. Y no tienen justamente a la luz de la palabra este conocimiento de lo que connotaría realmente dar un consejo a la luz de la palabra, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros venimos hoy a compartir en este ciclo y entrarnos un poco más a la responsabilidad que conlleva de verdad ser un buen consejero y también recibir un consejo, porque hay ambas formas, ¿no? El receptor y el emisor, pero ambas formas y ambos lugares tienen pues que estar sincronizados también a la luz de la palabra, ¿no? Claro, y con Cristo en el centro, ¿no? Y justamente cuál es la palabra sobre la que nosotros podemos reflexionar este tema que tenemos para hoy. Bueno, yo tengo acá una palabra maravillosa que la verdad que se la quiero regalar a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando desde sus hogares o donde quieran que estén, porque muchas de las veces nos llegan situaciones que no sabemos qué responder, qué decir, y es ahí donde de repente nos quedamos estáticos y decimos, me salió esto y no sé de cómo, y ese es el Espíritu Santo o es Dios que nos está transmitiendo a nuestro corazón, a nuestra alma, decir palabras precisas y palabras prudentes. Y esta palabra está tomada del Evangelio de Mateo en el capítulo número 10, en el verso 19 y 20. Y dice así: no se preocupen de cómo hablarán, ni de qué dirán. Dios mismo les sugerirá en ese momento lo que tienen que decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu del Padre hablará a través de ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y esta palabra justamente viene cuando los discípulos ya van un poco llegando a la etapa ya final de cuando Jesús va a abandonarlos. Él como que ya va preparando el camino y ellos le dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer sin vos? ¿No? ¿Qué vamos a hacer cuando no estés con nosotros? ¿No? Entonces incluso el nombre del capítulo son las persecuciones posteriores que van a venir a toda la gente que rodeaba, que apoyaba a Jesús. Entonces, y él justo ahí le dicen, no se preocupen porque la respuesta va a venir de lo alto. No se preocupen qué van a decir, cómo lo van a plantear, porque no van a ser ustedes quienes van a hablar, ¿no? Y de hecho, aquí nosotros estamos también en esa posición, ¿no? Los nervios humanos no estamos acostumbrados quizás a las cámaras, no tenemos el dominio, capaz hayan equivocaciones humanas, pero al final el Espíritu es el que debe de fluir, ¿no? Es Él el quien debe de hablar y llegar en realidad a través capaz de nuestro testimonio o de lo poco que nosotros podamos compartir. Así es, y me asombra, esa es lo que mencionaba Karina, de cuán difícil de repente nos puede resultar primero para nosotros recibir ese don de consejo, muchas veces justamente de la palabra del Señor, ¿no? Hay personas que están acostumbradas de repente a ir a misa solamente los domingos, hay quienes tienen el hábito de ir a misa diaria y siempre en la palabra hay algo que nos llega, ¿no? Y que nos queda todo el día, de repente, toda la semana, sonando en la cabeza y a veces no tenemos la facultad o la apertura de decirle al Señor, ¿por qué esto, no? ¿Por qué me está llegando esto, no? ¿O qué me quiere decir el Señor a través de esa palabra? Y de repente ahí es cuando debemos pedir ese don del consejo para recibirlo. ¿Es en ese momento que debemos pedir eso, Karina? Sí, y mire, justamente uno recibe tanta información de todos lados,
usted ahí decía, ¿no? Capaz cuando vamos a misa hay alguna palabra que se nos queda, pero salimos de misa y nada, está la radio del auto, el celular, las redes sociales, llegamos y hay que hacer cena, hay que, no sé, lavar los platos, hay que hacer tarea. Entonces, es mucha información que va entrando en el transcurrir del día y justamente esta palabra de consejo no puede llegar en un momento o en un tiempo de ruido, ¿no? Porque por supuesto estamos concentrados en otra cosa, ¿no? Que nos dispersa por completo. Entonces, pero ahí justamente lo que usted decía, muchas de las veces, incluso lo que nosotros escuchamos de esa homilía o de ese testimonio, de esa palabra que está hablando el sacerdote o el locutor de repente en la misa, es lo que realmente el Espíritu me está transmitiendo, ¿no es cierto? Entonces hay palabras que increíbles, ¿no? No sé si les ha pasado, pero como que, ay, usted habló y justo era para mí la prédica, ¿no? Pero nada que ver porque capaz yo tenía otro esquema y al momento de la prédica dije otra cosa y no era lo estructurado. Pero el Espíritu Santo, cuando hay esa cabida, se manifiesta de una forma tan libre, ¿no? tan abierta, que la palabra no va a volver vacía, por lo menos para uno, ese consejo o ese discernimiento va a llegarle a alguien, ¿no? No va a estar a huesos secos dada esa palabra, ni tampoco en vano. Cuando hicimos el retiro de matrimonio de Milagro de Caná hace muchos años ya, recuerdo muy bien, bueno, la mayoría de las parejas que hacen un retiro generalmente lo hacen por una crisis, ¿no? Y recuerdo muy bien que una de las prédicas recomendaba de que a las parejas que hay que saber en quién buscar un buen consejo, en quién buscar ese consejo que de repente nuestro corazón, nuestra mente está necesitando, ¿no? No lo vamos a hallar de repente en una chupa, como decimos vulgarmente aquí entre amigos. No lo vamos a hallar de repente, como también se escucha mucho en estos días, en la inteligencia artificial, porque hay personas que están pidiendo consejos y ahora hasta la inteligencia artificial. ¿Dónde lo vamos a hallar? ¿Cuál sería lo recomendable, Mauricio? ¿Dónde debería acudir las personas que están necesitando un buen consejo para que no caigan en algunas de esos ejemplos que mencionaba precisamente Karina, de la desilusión, del sentirse tal vez defraudado, ¿no? o a veces hasta engañado? Correcto. Es muy importante lo que dice usted, querido Brian. La persona que uno busca para que dé el consejo, ¿no? Como dice usted, no lo vamos a conseguir ese consejo, como dice vulgarmente, en una chupa, ¿no? Tiene que ser en una persona que esté preparada espiritualmente, ¿no? Para que sea un consejo exacto, ¿no? Como vemos ahora en la actualidad, existen demasiados divorcios, porque muchas de las personas, los matrimonios, buscamos consejos en lugares erróneos. Entonces hay que buscar una persona que esté apegada a Dios, que sea espiritualmente crecida en la fe, ¿no? Muy bien. Y del lado de la persona que está buscando el consejo también, es importante que haya esa sabiduría, como mencionaba Karina, y esa receptividad, ¿no? Porque a veces también, pongámonos la mano al pecho, muchas veces nosotros estamos buscando ese consejo que esperamos escuchar. No estamos muchas veces abiertos a recibir un consejo que de repente no es el que esperamos, no es el que nos gusta, ¿no? ¿Qué debemos hacer en esas circunstancias, Karina? Sí, eso es totalmente cierto lo que usted comenta, y muchas de las personas que de repente acuden, ya sea a sacerdotes, a grupos de oración, bueno, a nuestra misma comunidad incluso, podemos, cuántas solicitudes de agendas, de calendario, de consejos habrán, que incluso nuestros hermanos que hacen la consejería muchas de las veces no tenemos para esta semana, tenemos para la otra, y hay veces los problemas pues
pues no pueden esperar, ¿no es cierto? Pero eso nos demuestra la demanda o la necesidad del matrimonio o del esposo o de la esposa. Pero, ¿de qué me sirve yo tocar puertas, insistir, acudir, como decía Mauricio, una persona preparada, idónea espiritualmente, en sintonía con el Espíritu, si el consejo que yo voy a recibir, para empezar, no lo voy a poner en práctica? Porque no es lo que yo espero. Me es difícil, de repente me ponen, no sé, tareas, propósitos, no sé, no estoy hablando de memoria, y la verdad que no colma mis expectativas, ¿no? Entonces, obviamente cae esto en una simple necesidad o búsqueda de esa persona, pero no pasa más nada, ¿no? Y ahí yo justamente también comentaba, y él me hacía acuerdo que tuve una experiencia en ese sentido, porque en una ocasión, hace muchos años atrás, tuvimos nosotros la oportunidad de tomar una consejería de un matrimonio, pero ella dijo, prefiero yo sola con usted. Entonces nos fuimos a un lado, no les voy a mentir, fueron como 45 minutos que más o menos ella hablaba, se desahogó, y en fin, habló únicamente ella, ¿no? Entonces, y yo dije, bueno, de repente ella quiere ser escuchada, porque a veces también uno necesita ese desahogo y ese oído abierto, ¿no? Y me llamó la atención porque al final ya de toda su intervención de esta esposa, ella me dice, me olvidé comentarle, pero yo en realidad ya la semana pasada vengo de tener una terapia con tal persona, y también tuve con esta otra persona, y también con esta otra persona, y son personas crecidas en la fe, personas que están comprometidas con la iglesia, están, ¿no?, en este camino, quizás para nosotros nuestros profesores, puedo decir, nuestros guías, digamos, nuestros directores espirituales. Entonces yo decía, ¿yo qué puedo hacer ahí, no? O sea, por supuesto que ya la persona había experimentado un menú de, no sé, de marisco, y yo era simplemente el majadito, ¿no? El último postre, ¿no? Entonces le digo, pero hermana, entonces si usted ya fue con estas personas, y ella me dice, lo que pasa es que yo no escuché lo que quería escuchar, ¿no? Y me dice ella, y creo que hasta se han puesto de acuerdo porque los tres me dijeron lo mismo, y por supuesto son personas totalmente distintas, ¿no? Entonces, ¿qué servía que yo intervenga en esa consejería si estuve al frente de una persona que no iba a cambiar, ¿no? No la iba a convencer? Entonces lo que usted decía es tan importante, porque también tiene que haber una predisposición de abertura, ¿no? Ok, vamos a leer las escrituras, usted está dispuesta a escuchar a Dios, qué es lo que, pero está dispuesta a aceptar lo que dice Dios, si hay que soltar, si hay que dejar, si hay que continuar, si hay que esforzarse. Entonces creo que ese esfuerzo o esa condicionante, todos seguirían, ¿no? O la mayoría quizás de las personas que buscamos consejos porque creemos de que, no sé, solamente en el consuelo o en el escuchar van a encontrar una solución. Y no es así, ¿no? Porque también tiene que venir con un trabajo, con un esfuerzo, con un sacrificio, ¿no? Y esa es la tarea en realidad que tiene que tener todo servidor, todo hermano en Cristo, de que practique el don de consejo. No importa, yo bien decía ayer, no importa si se cambia de religión, se cambia de grupo, no me mira, me elimina del Facebook, lo que sea, pero yo no tengo que congraciarme y adecuarme a lo que, no sé, me solidarizo por ser mujer, porque es mi prima, porque es la amiga de mi esposo. O sea, si el consejo tiene que ser duro, entonces, bueno, esa es la línea, ¿no? Pero no siempre hay esa recepción, ¿no? del quien busca un consejo. Y lo que acabas de mencionar, Karina, creo que hace hincapié justamente en una de las diferencias puntuales de cómo diferenciamos un consejo que viene de alguien del mundo que no conoce a Dios y de alguien que sí lo conoce y que lo hace de acuerdo a la guía de Dios.
y es justamente que lo que nos va a aconsejar quien conoce a Dios no es una solución así única, tácita, que vos haces esto y ya, resuelto, ¿no? Que normalmente cuando son consejos de personas que vienen del mundo, no, mándalo a la casa de su madre, ya, resuelto. Y no es así, ¿no? Cuando los consejos vienen de parte del Señor, como decía, normalmente implica una tarea ardua y un camino largo, ¿no? Que normalmente el consejo ese viene acompañado de oración, porque no es que son solo acciones puntuales, ¿no? Como decías, además de dejar o soltar algo que nos está haciendo daño como pareja, también implica orar, porque se hace más difícil todavía aplicar el consejo cuando es en pareja, porque no siempre estamos en la misma sintonía. Siempre uno de los dos está como que más dócil al espíritu que el otro, ¿no? Entonces puede ocurrir que cuando recibimos ese consejo ya no chocamos solo con la situación, sino con la pareja misma, ¿cierto? Muy importante lo que dice Lita, ¿no? En la actualidad las personas queremos irnos por el camino fácil, ¿no? Y lo fácil no nos lleva a lo mejor, ¿no? Entonces tiene que costar, y tiene que costar mucho, demasiado, ¿no? Pero después el fin es hermoso, ¿no? Es lo que vale la pena. Eso, por ejemplo, es algo que nos equivocamos como matrimonio cuando todos tenemos nuestras crisis, nuestros problemas, momentos oscuros, cuando el barco tiene tempestades, cuando está en calma, ¿no es cierto? Todo, desde aquel que está recién casado hasta aquel que tiene más de 50 años de matrimonio, igual, ¿no? Entonces, y ahí es donde debemos de entender que necesitamos ayuda, ¿no? Necesitamos, y ahí decía usted, Brian, qué importante tener una guía espiritual, ¿no? Alguien a quien uno apoyarse, a quien buscar, alguien que realmente vaya a ver la situación de una forma objetiva, ¿no? Imparcial, como le decía yo, sin estar de repente con afinidades o por amistad o por lo que sea, ¿no? Entonces, y buscar ayuda, porque ahora, por ejemplo, una infidelidad que es lo clásico, digamos, ¿no? Una de ellos es infiel, entonces la otra persona en el dolor busca un consejo y le dicen hacerle lo mismo, ¿no? Entonces, la catástrofe se hace mucho más grande, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, ahora que es muy, muy normal, es que ambos trabajan, hombre y mujer trabajan, e incluso muchas de las mujeres hasta pueden llevar más ingresos económicos a su hogar, ¿no? Entonces, no, pero eso tiene que hacerlo el hombre, vos guardate la plata, vos no pongas, hacer lo que él se busque donde sea. Entonces, y entramos en este tipo, digamos, de consejos de la amiga, como hablábamos, ¿no? De las redes, que también son jugadores por excelencia en las redes, y realmente entramos en un camino que se nos va a complicar más adelante, ¿no? Entonces, qué importante es poder realmente acudir a la persona idónea, y ayer también lo conversábamos con Mauricio, qué importante es inclusive hasta orar por el sacerdote que uno va a ir a confesarse, porque entiendo y es normal y de humano que el sacerdote esté cansado, que el sacerdote no esté en su mejor momento, esté dolorido, que el sacerdote esté con problemas, no sé, de su comunidad, etcétera. Son normales, comunes y silvestres como nosotros. Y hay veces quizás cuando vayamos a ese encuentro de la confesión haya alguna situación que no esté al 100% para que este sacerdote tenga una docilidad absoluta con el Espíritu, ¿no? Y hasta para eso nosotros debemos hasta de coayudar en eso, ¿no? Ir al confesionario y, Señor, el sacerdote que me pueda confesar o que me toque o lo que sea, entonces pueda estar con este don de consejo, con esta sintonía, ¿no? Y porque hemos escuchado, ¿no? Muchas de las veces, ay, no, el padre no me escuchó, me dijo, no sé, ¿no? Tantas cosas, y también son humanos, pero necesitamos también interceder por ellos, porque
esa docilidad con el Espíritu que tienen que tener al 100% es lo que justamente uno de los requisitos, si queremos llamar, dentro de las disposiciones del don de consejo, que sí o sí debemos de tener. ¿Cuáles son esos requisitos? A ver, yo más o menos lo estructuré, ¿no? de la siguiente manera, en 4 sencillos pasos o puntos. El primero, que es reconocer nuestras limitaciones como seres humanos. Es decir, yo quiero ir a buscar un consejo, pero para empezar tengo que un ratito sacarme la coraza, sacarme la máscara, sacarme la, no sé, la vestidura que me hace sentirme autosuficiente, que estoy de ida simplemente para confirmar algo. No estoy de ida a confirmar nada. Estoy de ida a desnudarme ante alguien para que ese alguien de manera objetiva y a la luz de la palabra me pueda ayudar, me pueda guiar. ¿No? Entonces, el reconocer primero mis limitaciones es completamente importante, porque somos seres humanos, que nos equivocamos, que estamos yo en el sur y los planes de Dios en el norte. ¿No? Yo quiero, no sé, vivir en La Paz y Dios me pone a trabajar en Puerto Suárez, ¿no? con lugares y climas totalmente adversos. Entonces, y ahí justamente comparto esta palabra de profeta Isaías en el capítulo 55, verso 8, que dice: mis planes no son tus planes, ni mis caminos son tus caminos. Tan lejos como está el cielo de la tierra, así mis caminos están de ustedes. ¿No? Entonces, hay veces yo estoy de ida, como le digo, a simplemente confirmar algo en un consejo de un guía, pero caramba, la palabra es tan, ¿no? Distante de lo que yo necesito escuchar. Entonces, el reconocer nuestras limitaciones lo he puesto como el punto número 1. El punto número 2 es tener la humildad convertida en súplica. ¿Qué quiere decir esto? Ok, voy en búsqueda de un consejo, de este guía. Estoy reconociendo mis limitaciones, que no soy perfecta, que me he equivocado, pero es momento de acudir a Dios. Ese es el segundo punto. Señor, reconozco, pero ahora guíame. Ahora ayúdame, mostrame los caminos, dónde estoy equivocada. Es tu turno, más o menos así, ¿no? Convertir mis súplicas con humildad, pidiendo el auxilio y el socorro de Él, ¿no? Porque ¿de qué me sirve reconocer que estoy equivocada, pero bueno, ahora pido la ayuda necesaria? En tercer lugar está cultivar el silencio del alma. Y esto, ¿por qué lo vengo en esta secuencia? Porque ya estoy aberturada, estoy pidiendo ayuda al Señor, hago de repente lo correcto o lo que corresponde hacer, pero lo que hablaba usted al principio, estamos en ese ruido, en ese vaivén de la vida y no le doy el espacio suficiente también para poder un poquito cerrar la puerta de la habitación del corazón y poderle darle lugar a escuchar a Dios. Y usted ahí bien lo decía, de repente es una homilía de la misa, de repente es una palabra del hermano en un grupo, ¿no? De repente, bueno, son tantos detalles y mensajes que nos comparte el Señor de manera a veces tan informales, pero que nosotros no lo podemos percibir. O sea, hay que darle ese espacio de silencio también para poder escuchar, ¿no? Y ahí es tan importante, por ejemplo, una adoración al Santísimo, un retiro, o sea, esos encuentros que nos dan lugar. Pero no solamente ahí, también, no sé, hasta debajo de la ducha, usted con la puerta cerrada, que los chicos afuera estén con su tele, con sus juguetes, y usted, aunque sea esos momentos de poder tener un espacio a solas, ¿no? Para poder escuchar. Desconectarse de todo. Y el último y no menos importante, la docilidad al Espíritu Santo, ¿no? Ya esto prácticamente es cerrando con broche de oro, podemos decir, ¿no? ¿De qué me serviría reconocer que soy humana, aberturarme, esperar y escuchar si no soy dócil al Espíritu Santo, ¿no? Que esa docilidad que hablábamos desde un guía, desde un sacerdote, desde una persona común y corriente,
fuerte que necesita tener esa docilidad para recién poder transmitir o dar este consejo, recibirlo también viceversa. Entonces, qué complejo esto, ¿no? No había sido simplemente vení, contame y yo acá te guío, ¿no? Te doy un qué consejo. Responsabilidad el poder ser un consejero de Dios. Creo que soy del equipo de que es más difícil ser aconsejado que aconsejar, ¿no? Realmente, porque tenemos como que muchas barreras, ¿no? que nos ponemos. Y algo que en lo personal, por ejemplo, me ha ayudado mucho a tener esa apertura, como decías, a la palabra del Señor, es de la misma forma que en lo físico, cuando cambiamos nuestra alimentación, se nota, ¿no? Cuando dejamos la comida chatarra y empezamos por la comida saludable, ¿cómo se nota? En el alma, en lo espiritual, se nota mucho más. Y se nota mucho más en nuestra paz interior, en nuestra intimidad con el Señor. Por ejemplo, si dejamos de escuchar, no sé, pues la música reggaetón o lo que sea que le guste a alguien escuchar y lo cambiemos por una prédica. Eso es asombroso el trabajo que hace, ¿no? Y hay como este contenido que esperamos sea de utilidad para quienes nos escuchen. Hay canales que son realmente una bendición en nuestra vida y es una de los regalos que tenemos con la gratuidad de las redes sociales, ¿no? Del internet. Por ejemplo, Lupita Venegas es un canal que a mí me fascina seguir. No sé si alguno de ustedes tiene algún adulau, como decimos, pero en lo personal, por ejemplo, cuando busquemos consejos, no nos animamos a ir a esa confesión, no nos animamos a ir a buscar esa guía, o no sabemos dónde acudir, busquemos un buen canal católico de guía espiritual y ese puede ser el impulsito que necesitamos para ir a ese otro. El puntapié inicial tal vez para buscar esa ayuda como venimos sí, recalcando, ¿no? Exacto, esa ayuda idónea, ¿no? No a cualquiera, sí, a cualquier amigo que nos vaya a desorientar en lugar de orientar. Bien, bueno, y ustedes, hermanos, hermana que nos está escuchando, que nos está viendo, ¿en quién está depositando su confianza para un buen consejo? Y cuando recibe un consejo de parte de su guía espiritual, de parte de su sacerdote, ¿lo estamos poniendo en práctica? ¿Lo estamos aplicando? Creo que son un par de preguntas muy necesarias que debemos hacernos y que eso de alguna manera nos ha motivado para que esta noche le llevemos este mensaje de esperanza, esta reflexión. Espero no caiga en saco roto para nadie de repente de los que nos están escuchando. Vamos a ir a nuestro último corte y luego continuamos con más de este programa Milagro de Caná por Radio María 97.6 FM. Milagro de Caná, un espacio para parejas, matrimonios y familias que transforman sus vidas y renuevan su amor con Jesús y María. Amigos, retomamos nuestro grupo Milagro de Caná. En este último bloque queremos conocer cuál es la experiencia que ustedes han tenido puntualmente con este don de consejos, si nos pueden compartir. Claro que sí, nosotros antes de llegar a la mansión pasamos por momentos muy difíciles como matrimonio, estuvimos separados y al borde del divorcio, ¿no? Entonces buscamos el consejo en amigos, buscamos consejos en psicólogos, gastamos demasiado dinero en psicólogos y llegamos a la mansión. Ahí fue donde recibimos el mejor consejo de nuestras vidas y gracias a Dios, a ese consejo, a esas personas que nos dieron, es que nuestro matrimonio perdura hasta ahora, ¿no? Indica Mauricio, sin obviamente desmerecer la profesión, porque al final de cuentas esta gente también estudia,
ayuda, apoya también, ¿no? En todos estos tipos de problemas de terapia familiar, matrimonial, etcétera. Pero no hay como la ayuda de Dios, pues, ¿no? No hay, es imposible. Más allá de que sea gratuita, más allá de que sea accesible, más allá de que sea precisa, es la idónea, ¿no? Así como decía Mauricio, sí acudimos, era así como que la psicóloga top, ¿no? Nos costaba muchísimo dinero, era por hora, nos calculaba el tiempo. Sí nos ayudó un poco a aclarar dudas, a blanquear un poco más la situación, pero como dice él, nada fue tan maravilloso que se abrieron los caminos como llegar a la casa de Dios, ¿no? Y ahí obviamente la tarea no era simplemente la escucha, sino fueron tareas de verdad, ¿no? Usted quiere recuperar su matrimonio, usted ama a su esposo, entonces ok, venga y vamos a hacer, este es el plan de, no sé, de trabajo, en fin, ¿no? Es ya docilidad del espíritu de la persona que nos aconsejó, ¿no? Pero, y ahí es donde, no, esto es difícil, tengo que orar a las 3 de la mañana, tengo que rezar el rosario, tengo que ir al Santísimo. No, ni idea, ¿no? Creí que era, como dijo usted, ¿no? Una cosa más sencilla y práctica. Entonces, y ahí nos subimos a esta travesía, hicimos las cosas como correspondía. Y bueno, después vino un hijo, después otro hijo, y ahí tenemos ya la familia, gracias a Dios, con 15 años de matrimonio. Gloria a Dios. Gracias a un buen consejo. ¿Y esto lo hicieron ustedes en pareja? ¿Fue usted sola? ¿Cómo lo hicieron, Karina? Mire, en realidad, inicialmente ¿no? Eso suele pasar muchas de las veces. O es uno o es otro, ¿no? Es difícil cuando los dos de repente van justo, ¿no? al mismo nivel. Lo inicié yo primero, y esa situación de que hay veces, ¿no? ¿Y dónde vas? ¿Y por qué? Y, en fin, él tenía otras actividades, justamente, ¿se acuerdan ustedes hace cuántos años atrás? Milagro de Caná era viernes, entonces yo iba a Milagro de Caná y él se iba a otra actividad paralela que yo odiaba, ¿no? Pero a mí me dijeron, nunca lo obligue, plánchele su ropa, que Dios lo bendiga y nos vemos en la casa. Nunca lo contradiga, nunca peleen, que sea un objeto de pelea, y usted vaya y haga lo que tenga que hacer. Y después de 2 años, ya él me dice, bueno, voy a dejar lo mío y te voy a acompañar. Entonces, y así más o menos fue que han pasado, eso fue 2011, y 2012 hicimos el retiro a Milagro de Caná, y ahí seguimos con altos, bajos, curvas rectas, pero siempre acudiendo a nuestros consejeros espirituales, que de hecho son de la comunidad, y acudiendo a ellos, ¿no? Hay veces le damos un poquito más de trabajo, hay veces lo tenemos liberado, pero ya con otro timón. Así es. Qué bello. Y de hecho, ya son hasta consejeros espirituales hasta de mi hijo, ¿no? Qué maravilla. ¿no? Entonces, eso es algo que no lo habíamos notado de repente bueno, yo no lo había notado hasta ahora, pero sí. Y a mi hijo de 14 años también muchas de las cosas acude a él, ¿no? Se ha abierto con él, se escriben, entonces la verdad que están permanentemente en contacto con él, ¿no? Qué bello, ¿no? Y creo que esa es otra de las gracias, de los regalos que tenemos al vivir en un grupo de oración, ¿no? En una comunidad, porque muchas veces uno quiere jalar solito y no puede, ¿no? Cuando hay otras personas que a uno lo refuerzan, que oran por la familia, por la pareja, por los hijos, realmente el impulso es otro, ¿no? Pero cuando uno al matrimonio persevera y jala y persevera, digamos, como decía anteriormente, se llega a la meta, ¿no? Llega uno a conseguir lo que está buscando, ¿no? En nuestro caso, como decía Karina, yo buscaba qué hacer cuando habían los grupos, ¿no? Pero Dios tuvo su momento para mí, ¿no?
porque De hecho, ella había- perseveró, De digamos, hecho, ¿no? había grupos que lo hacíamos en mi casa, ¿no? O sea, en el salón de mi casa. A propósito No, lo hacía en o la sea, casa. ¿dónde puede ser? En mi casa. Siempre. Decía, porque ahí va a estar súper cerca y él va a poder estar. Y él escogía ese día para irse al campo. O sea, todos los demás días no había campo y ese día él decidía. Siempre que había grupo en la casa, yo decidía irme al campo, ¿no? Y por cosa del destino, Dios me hacía llegar más temprano, ¿no? Yo buscaba la forma de llegar tarde para que ya el grupo se termine, ¿no? Pero Dios me hacía llegar temprano y me hacía estar ahí en los grupos de oración. Más duro que Pedro, ¿no? Bueno, maravilloso testimonio, la verdad. No sé si tenemos todavía tiempo para hacer alguna pregunta más o vamos cerrando. No, simplemente reforzar que cuando ustedes asistan a Milagro de Caná, también pueden buscar esta consejería. De preferencia, recomendamos que se tomen pareja, pero como comentaba Mauricio y sabemos es nuestra realidad normalmente, puede ir uno primero para luego jalar al otro, ¿no? Entonces, tenemos este servicio, es gracia, es totalmente gratuito, entonces no va a pagar la psicóloga más cara de Santa Cruz y seguro va a ser de gran ayuda, porque viene de Dios. Bien, muy bien, de esta manera entonces vamos cerrando. Quedamos muy agradecidos con esta Gracias. pareja muy bendecida que esta noche ha compartido con ustedes esta sabiduría que viene de la palabra del Señor, ha compartido también su testimonio de vida, de matrimonio, y esperamos también que todo lo que hemos compartido esta noche haya sido de mucho provecho para ustedes, hermanos, hermanas que nos escuchan y nos siguen en cada programa de Milagro de Caná por Radio María. ¿Será hasta una nueva oportunidad, Lita? Estamos olvidando de un pequeño gran detalle. Cierto, y muy importante. Porque este grupo no puede concluir si no hacemos una oración primero, que justamente nos lleve a esa intimidad con Dios. Karina, si nos ayuda. Amado Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por los medios tecnológicos y virtuales que hoy por hoy nos regalas para que lleguen a todos los lugares y los rincones del mundo, donde la palabra de igual manera se escuche y se reciba con amor. Gracias, Señor, por estos dones. Gracias, Señor, por regalarnos la gracia a través del bautismo de poder recibir y de poder ponerlos en práctica estos dones. Gracias, Señor, por darnos esta bendición y privilegio de poder dar un consejo al hermano que tanto necesita, al matrimonio que tanto requiere. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque a través de ella renuevas y no solo a los matrimonios, sino también a familias enteras. Alabado sea, Señor, la gloria, la honra y todo lo que se ha dicho y lo que se ha hecho en este programa y en este lugar sea solamente para honrarte y ensalzar tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, amigos. Hasta una nueva ocasión con Milagro de Caná. Este es su programa que nos transforma y nos renueva en el amor. Gracias. Gracias. Milagro de Caná, un espacio para parejas, matrimonios y familias que transforman sus vidas y renuevan su amor con Jesús y María. En esta unidad